¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Sí, profesora. profesora. Tarde. Buenas tardes. Creo que ya estamos todos completos, no sé. Ok. Bueno, chicos, como ustedes saben, en esta sesión es la revisión de dudas de su formato de reporte y también es el día de su examen de la segunda práctica. Entonces, les pregunto, ¿ya todos tienen equipo? Porque no te escuché nada, Gabriel. Mm, Listo. Creo que es tu micrófono. Ajá, sí, no te preocupes. Para comenzar, ¿ya todos tienen equipo? Había personitas que faltaba por integrarse en equipo. Los que faltaban ya tienen equipo, ya hablaron con sus compañeros. Ya. Ya, entonces ya no hay ningún inconveniente. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda de su formato de reporte? O sea, como en relación a formato o... Sí, sí, o a lo mejor en su cuantificación, no sé. Ah, sí, tenemos una duda. Es que pues, nos salió diferente la cantidad que calculamos para el método con dilución, el método sin dilución, pues no tendría por qué, ¿o sí? Diferente a cuánto, a O muchos sea, mil. No o va a sea, ser, no va a ser exactamente lo mismo, pero puede variar ligeramente no, por pero sí, miligramos sí algo. varía mucho. Uno salió con el porcentaje de hierro del 70% y el otro con 49. Ambos eran más bajos que 93 y 100, ¿no? Pero la diferencia entre 49 y entre 70 sí se me hace como muy, ¿Y muy grande. lo hicieron en función del hierro o sulfato de hierro? Del hierro. De hierro, ok. Sí, sí, ahí sí hay una diferencia muy grande. Tendría que ser muy cercano, no sé, uno 49 y el otro 47%. Una cosa Y similar. teníamos la duda de si la falla estuvo en esta cosita de aquí. Yo creo que en el factor de dilución, cuando comenzaron a regresarse, ahí debe de estar la falla. Probablemente. Pero antes queríamos corroborar algo. Ajá, Como... Déjame, ¿puedo compartir pantalla? sí, claro, creo que sí, sin problema. Déjame ver. Sí, sí está habilitado. A ver, voy. Voy a bajar la imagen. Ah, ahí está, entonces voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Este que dice CO es igual a B sobre M por volumen de aforo sobre volumen problema. O sea, este factorcito de volumen de aforo sobre volumen problema. O sea, ¿qué es? O qué, para empezar, ¿qué es CO? Como que me revolví. Más que CO es concentración del problema. Ustedes pueden calcular la concentración del problema relacionando el intercepto y la pendiente. Y si ustedes así lo desean, desde ese cálculo de concentración pueden incluir el primer factor de dilución de esa muestra problema.
Ah, eso es lo que es. Claro. Pero si no quieren incluirlo desde ese cálculo, o sea, pueden incluir todo el factor y ya incluyen el peso de la muestra, si es una tableta, el peso promedio de la tableta. Sí, claro. Sí, ya entendí. Al final tendrían que llegar al mismo resultado. Sí, claro. Es que nomás lo que teníamos duda era si esto como que era una especie como de también factor de corrección o algo así, pero como que no le encontrábamos el sentido. Porque según yo, o sea, tal cual para encontrar la concentración del sistema es B sobre M, ¿no? Y ya Ujú, está. sí, sí, sí. Ok. Sí, Exacto. probablemente el error está pues en eso, ¿no? En los factores de dilución o algo así. Ajá, ahora en la curva de adición patrón con dilución, obviamente Ah, aquí no va a ser volumen de aforo, sino va a ser el volumen constante entre el volumen problema. sí, sí. ¿Mm? Alguien levantó la mano. ¿Qué pasó, Diana? Yo también tengo duda en esa parte, pero entonces, o sea, se toman los dos factores de dilución, porque bueno, en nuestro caso dice Ujú, que se empezaron los miligramos del polvo, ¿no? ajá, Y que se aforó a una cierta volumen. Y que de esa solución se tomó una licuota de 2 mililitros y se aforó a 25. Pero esa es la de la solución problema. Pero ajá. aparte también tenemos que tomar en cuenta la dilución que se hizo para el sistema, ¿no? Sí, al final son creo que dos diluciones. Déjame confirmarlo. Mm, voy a compartir pantalla, Mario, para que revisemos esas dos diluciones que comenta tu compañera. Entonces, si puedes dejar de compartir. Ok, Ya quedó, profesor. sí, gracias, María. Vean, ¿dónde está la muestra programada? Sí. Se pesaron 21.82, agarré un formato al azar. Se llevó un volumen de 100. De esa solución se tomaron 2 en 25. Y de estos 25 mililitros se preparó la curva de calibración, que es la que viene aquí otra vez 2 en 10 y la que es con dilución. Entonces, sí, en realidad son tres diluciones las que se hicieron a la muestra. Los primeros 100 mililitros, 2 en 25 y la última de 2 en 10 para el caso de la curva de adición patrón sin dilución. Ok, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Qué pasó? ¿Diana? ¿O no? ¿Y Manuel? Bueno, nosotros tenemos una duda en cuanto a la gráfica de absorbancia corregida y la concentración. No Ajá. sabemos si es con la concentración corregida o es con la concentración bueno, ya dada. ¿Te refieres a la curva con dilución? Ajá, sí, con dilución. Es con la concentración corregida. Concentración corregida en X y Y, absorbancia corregida. Ok, y otra duda. ¿Lo hacemos también con la absorbancia no corregida o nada más con la corregida? Solo con la corregida. El ejemplo que les proporcionábamos la clase pasada era solo para que ustedes visualizaran que si no hacían la corrección, iban a perder, se perdía totalmente la linealidad de esa curva. Pero en realidad el gráfico que queremos para cuantificar es absorbancia corregida en función de la propiedad corregida. Ese es el que deseamos. Ok, gracias, profesora. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, la cuantificación está más sencilla porque si ustedes notaron, las tabletas casi siempre las reportan como sulfato ferroso, pero en esta ocasión les estamos pidiendo los miligramos de hierro por tableta. Ya el proceso de cuantificación va a ser aún más sencillo porque ustedes no tienen que considerar ese peso molecular del sulfato ferroso. Ok, profesora, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario, chicos? ¿No? Todos ya llegaron a la cuantificación, están en ese proceso. ¿Cómo van?
En mi equipo ya estamos con ese proceso. Ok. Lo que se estima es que lleguen a una cantidad similar al 100%, que son 60.27 miligramos de hierro por tableta. Ese sería su 100%. Es lo que viene indicado en su marbete. ¿Dónde está? Creo que está más cerca. Aquí. Ven, 60.27 miligramos de hierro por tableta. Esto es lo que ustedes, al resultado al que tienen que llegar. Obviamente que sus datos se cambian en algunos equipos, probablemente tengan el 100%, en otros probablemente el 50%, en otros a lo mejor el 110%. Va a cambiar para cada equipo. Pero ese resultado pues tiene que ser lo más cercano a 60.27 miligramos de hierro por tableta. ¿Algún otro comentario? Y tienen que hacer varios gráficos. Tienen que hacer, el caso de la curva de adición patrón sin dilución, primero tienen que graficar la concentración de hierro en partes por millón en función de la absorbancia. Ese sería el primer gráfico. El segundo, la concentración de hierro en función de la absorbancia, pero esa concentración en molaridad. Y lo mismo van a hacer para la curva con dilución, pero en esta ocasión sería la concentración de hierro corregida en partes por millón en función de la absorbancia corregida. Y el cuarto gráfico sería la concentración de hierro en molaridad. Aquí sería en molaridad en función de la absorbancia corregida. Entonces son 4 gráficos. Sí queda claro esa parte. Creo que aquí sí, aquí hay que cambiar este gráfico. En realidad es molaridad. ¿Sí? ¿Algún comentario? Ok. Sí, no te preocupes, Gabriel. ¿Algún comentario? ¿Duda? Creo que no, profesora. ¿No? Entonces ya están listos para su... Perdón, es que no la escuché bien. Digo que entonces ya están listos para su examen. Creo. Bueno, tal vez sí. ¿Están listos como estaremos, profesora? ¿Sí? Entonces, no sé, ¿quieren comenzar su examen? ¿No quieren destinar estos minutos de aquí a las 2 de la tarde para avanzar en su formato de reporte y ver si tienen dudas? ¿Qué hacemos, chicos? Recuerden que esta sesión de dudas del formato o sesión de dudas de la cuantificación, si todavía hay dudas, podemos revisar antes de iniciar el examen. Dice, le avanzamos al reporte. Ok, entonces, ¿qué les parece si genero los equipos aquí en las salas de Zoom? Y hasta las 2 de la tarde, ustedes avanzan en su formato de reporte. Si hay dudas, las revisamos y posteriormente continuamos con el examen. ¿Qué dicen, chicos? Alguien levantó la mano. ¿Qué pasó, Imanol? Bueno, para antes de que hagamos eso, no sé si nos podría ayudar o recordar un poquito con la cuantificación. Es que a mi equipo y a mí no nos está saliendo tal cual en sí. Ujú, Y recordé, bueno, cuando estábamos en la práctica, que ujú. hubo en la de sin dilución, hizo un factor de dilución con 10 mililitros, Ujú. pero en el de sin dilución lo hizo con 5 mililitros y no me quedó claro el por qué. Con 5 mililitros. ¿Te refieres al ejercicio de... Del Pepto Bismol. A ver, vamos a verlo. ¿Al cálculo de la concentración corregida o al cálculo ya en la muestra problema? Al de la muestra ya corregida. Ok. Aquí está la hoja de Excel.
¿Te refieres a este factor y al de acá? Como ¿a este? Sí, sí. Ajá, ok. Vean, en el caso de la curva de adición patrón sin dilución, para podernos regresar a la concentración o a la cantidad de subsalicilato por tableta, lo primero que tendríamos que considerar es el último volumen de aforo o el volumen de aforo de ese sistema. ¿Cuál sistema? El sistema donde solamente tenemos a la muestra problema, en este caso el sistema 0. ¿Cuál sería ese volumen de aforo en este sistema? 10 mililitros. 10 mililitros. Entonces colocamos ese volumen de aforo y colocamos el volumen de la alícuota de la muestra problema de ese sistema. ¿Cuál es ese volumen de alícuota? ¿Cuánto adicionamos de muestra problema a este sistema? 1 mililitro. 1 mililitro. Ajá. Y ese mililitro venía de otra solución. ¿Qué solución? Vean, pesamos 5 tabletas, las trituramos, de eso pesamos 20.5 miligramos de polvo y lo llevamos a un volumen de 100. Entonces, ese mililitro que yo coloco en de adición patrón viene de una solución de 100 mililitros. Entonces, lo único que estoy haciendo es regresarme en diluciones. Y vean, en esos 100 mililitros yo coloqué 20.5 miligramos del polvo. Entonces, comenzamos a regresarnos en diluciones. ¿Qué pasa en la curva de adición patrón con dilución? Bueno, en ese caso, nosotros el primer retroceso de diluciones tendríamos que considerar ese volumen de aforo, pero recordemos que la curva de adición patrón con dilución no tiene un volumen de aforo, ya quedamos que ese volumen no es constante en todos los sistemas, no es el mismo. Entonces, ¿qué consideramos como volumen de aforo? Consideramos el volumen inicial o volumen constante. ¿Cuál es ese volumen constante? Bien, nos vamos a la tablita. ¿Qué volumen adiciono de manera constante a todos mis sistemas? La solución problema, la Ajá, tiurea y la el tiurea amoníaco. es ácido nítrico. Y el ácido nítrico, perdón. Ajá. ¿Y en volumen cuánto es si sumamos esos mililitros? Ok, 5, ok. 5. Ajá, y si te das cuenta, son 5 mililitros para cada sistema. A cada sistema siempre le voy a agregar 5 mililitros. ¿Cuál es el volumen que yo voy a agregar? O el volumen que yo voy a ir cambiando, el volumen de mi solución stock. Ese sí va a ir cambiando. Pero esos 5 mililitros va a ser constante en mi curva. Entonces, cuando ustedes vean sus datos de cualquier otro tema, vean cuál es ese volumen constante. ¿Qué volumen se adiciona a los sistemas de manera constante? Y entonces, en este caso son 5 mililitros. 5 mililitros y el volumen de la muestra problema o de la alícuota de la muestra problema. ¿Qué volumen adiciono de muestra problema a cada sistema? O al sistema. Bueno, De 1 mililitro. 1 mililitro. Entonces, ahora este es nuestro factor de dilución. 5 en 1. Y también tendría que considerar que ese mililitro de la muestra problema viene de otra solución de 100 mililitros y que esa solución de 100 mililitros contiene 20.5 miligramos del polvo de las tabletas. Entonces, esa es la diferencia en los factores de dilución de una curva con y sin dilución. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Y si no, déjenme colocar otro ejemplo. Vamos a analizar esta curva. Y ustedes me dicen cuál sería el volumen constante y cuál sería ese volumen. Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profesora. Ok. Primero vamos a definir qué es
curva es con o sin dilución. ¿Ustedes qué dicen? Es sin dilución. Sin dilución. Ajá, ¿por qué sin dilución? No sé quién participó, pero entonces quedaron que es sin dilución. ¿Y por qué es sin dilución? ¿Quién me puede decir? Porque todos tienen un volumen de aforo de 25 mililitros. Exactamente, el volumen de todos mis sistemas es constante o es el mismo. Todos mis sistemas van a llegar a 25 mililitros. Ajá. Entonces es sin dilución. Y es una curva de adición patrón porque vean, el analito o la muestra problema está constante en todos los sistemas. ¿Ven? En este caso son 2 mililitros. Y es indirecta porque yo tengo que generar una reacción química. Vean, está el analito y está el reactivo. Entonces, esto me indica que es una curva de adición patrón indirecta porque probablemente el analito no nos da esa propiedad. Entonces, esta es sin dilución y en este caso no hay ningún inconveniente porque vean, en el eje de las X colocaríamos la concentración del analito, ya sea en molaridad o en partes por millón, y en el eje de las Y es la absorbancia. Entonces, si quisiéramos cuantificar, aquí viene una ecuación matemática, ¿cómo sería esa cuantificación? Ahorita no vamos a ponerle nombre a este analito, simplemente creamos la cuantificación. Ya tenemos ahí la regresión. Entonces, ¿cómo haríamos la cuantificación? Pues para obtener la concentración del problema tendríamos que hacer la operación de dividir la ordenada entre la pendiente. Ajá. Entonces, para la concentración del problema, la ordenada entre la pendiente, entonces sería 0.4159 entre este valor de pendiente, ¿sí? Y esto sería nuestra concentración. ¿En qué unidades? En molaridad. En molaridad. Ok. Y entonces tendríamos que regresarnos en diluciones para conocer la cantidad de este analito, a lo mejor en tableta o en una suspensión o en un aerosol. No está definido cuál es la muestra, pero ¿cuál sería entonces nuestro proceso de retroceso de diluciones? Imaginemos, ¿qué concentración nos da aquí? A ver, calcúlenla rápidamente. A mí me dio de 5.77 por 10 a la menos 6. 5.77 por 10 a la menos 6 molar. Y entonces, ¿cómo quedaría ese factor de dilución? Quedaría en 5.77 por 10 a la menos 6 molar. La molaridad, ¿cómo la podemos expresar? El mol sobre litro. Mol sobre litro o ¿de qué otra manera podemos expresar molaridad? Milimol sobre mililitro. Mol sobre mililitro. Ajá. En este caso ya tendríamos que utilizar las unidades que nos permitan de alguna manera ir eliminando nuestros volúmenes de alícuota. Si se dan cuenta, los volúmenes de alícuota de la muestra y de volumen de aforo está expresado en mililitros. Entonces, por comodidad, lo vamos a expresar en milimoles sobre mililitros y sigue siendo molaridad. Y entonces, en esta curva de adición patrón sin dilución, ¿cuál sería ese factor de dilución que se hizo a la muestra? ¿Cuál sería mi volumen de aforo? 25. 25 mililitros. ¿Y cuál sería el volumen de la muestra problema? 2 mililitros. 2 mililitros. Ajá. Aunque esto suene bastante obvio y bastante sencillo, a veces es justamente donde se equivoca. Entonces, esta es la curva
de adición patrón sin dilución. Obviamente aquí tendríamos que considerar si es una tableta o si es una muestra de agua o de alguna suspensión, considerar el volumen de la muestra, cuánto colocamos, si se hicieron otras diluciones, para poderlo comparar con el marbete. ¿Qué pasa entonces ahora con la curva? Creo que lo tengo ocultado, déjenme ver. Sí, está oculto. Ya ven mi pantalla. ¿Qué pasa ahora con la curva con dilución? Entonces, para empezar, esto ya les comenté. Esta es una curva de adición patrón con dilución. Porque vean, este volumen total es diferente en cada sistema. Cada sistema tiene volumen diferente. Es una curva de adición patrón porque todos los sistemas tienen muestra problema, solución problema. Es una curva de adición patrón indirecta porque el analito que yo adiciono no me da esa propiedad. Entonces yo adiciono un reactivo para generar la reacción química y ya sea que el producto o que el reactivo me den esa propiedad. Y entonces, ¿cómo es el tratamiento matemático en estas curvas de adición patrón con dilución? ¿Qué tendríamos que hacer? Sacar la concentración de los sistemas. Sacar la concentración, esa concentración, pero sabemos que es una concentración corregida y que la calculábamos considerando la concentración del analito por el volumen que yo adiciono a cada sistema entre el volumen constante. ¿Cuál sería el volumen constante en esta curva? A ver, vean la tablita. Constante. A ver, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a adicionar de manera constante la solución problema. ¿Están de acuerdo? ¿Este reactivo se adiciona de manera constante, sí o no, chicos? Sí. Ok. ¿El buffer también se adiciona de manera constante, sí o no? Sí. Por lo tanto, si subamos este volumen o estos tres volúmenes, ¿cuál sería nuestro volumen inicial o volumen constante? 17 mililitros. 17 mililitros. Sí, ok, 17 mililitros. Ese sería nuestro volumen constante en nuestra curva de calibración. Entonces, en función de este volumen, tendríamos que considerar la concentración corregida. Entonces, aquí colocaríamos 17 mililitros. Y calcularíamos la concentración corregida para cada sistema. La absorbancia corregida, ya veíamos que esa la vamos a calcular multiplicando la propiedad por este factor, que sería el volumen inicial más el volumen que yo agrego entre el volumen inicial. Calculamos entonces esa propiedad corregida. Y graficamos en el eje de las X la concentración del analito corregida y en el eje de las Y la propiedad corregida, en este caso la absorbancia. Y para cuantificar, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos a la concentración de esa muestra problema? Pues es igual, ¿no? La ordenada sobre la pendiente. Exactamente. Es el mismo procedimiento. No cambia en absolutamente nada. Entonces vamos Pero ya, perdón, ya usando la gráfica de absorbancia y concentración corregidas, ¿verdad? exactamente. Sería la concentración corregida en función de la absorbancia corregida, para el caso de la curva de adición patrón con dilución. Profesora, Ajá. en este ejemplo, el factor B0 más BAG sobre B0, ¿cómo quedaría numéricamente? ¿En un medicamento? ¿Cómo quedaría numéricamente? Ok, ¿para el primer sistema o para cuál sistema?
Sí, para el primer sistema. Ok, para el primer sistema quedaría de la siguiente manera. Vean, vamos a hacerlo. Esa propiedad corregida es igual a nuestra propiedad o nuestra absorbancia, que en este caso es 0.6, por el volumen inicial. Ya quedamos que ese volumen inicial son 17 mililitros. Más cuánto adiciono, cuál es mi volumen agregado. En este caso es el volumen que yo voy agregando del analito a cuantificar. Entonces, ¿cuánto adiciono de ese analito en el sistema 1? 0. 0. Ajá. Y entre mi volumen inicial, en este caso 17. Este sería mi factor. Finalmente esto se cancela y 17 entre 17 es 1. 1 por 0.6 nos vuelve a dar la misma propiedad para el sistema 1. Pero obviamente para el sistema 2 ya va a cambiar, porque para el sistema 2 ya vamos a tener lo siguiente. ¿Vean? Vamos a tener propiedad corregida es igual a el valor de mi absorbancia, en este caso 0.75, por ese volumen inicial, que son 17, más cuánto adiciono de mi analito, o cuál es mi volumen agregado. 1 mililitro. 1 mililitro, exactamente, entre 17. ¿Qué valor nos da aquí? A ver, hagan la operación. Da de 0.79. 0.79. Esa sería mi absorbancia corregida. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el resto de los sistemas. Aquí ya no va a ser 1 mililitro, van a ser 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5 y aquí 6 mililitros. ¿Sí queda clara esta parte, Mario? Sí, profesora. Ok, entonces estábamos en la concentración del problema. En el caso de la concentración del problema, ya bien nos decía su compañera, es de la misma manera en la que se realiza en la curva sin dilución. Sería relacionando el valor del intercepto entre la pendiente. Aquí ya no les coloqué la regresión, tendríamos que obtenerla para calcular esa concentración, pero ya sabemos que la concentración va a ser expresada en molaridad, porque estamos colocando esas unidades en nuestro gráfico, molaridad. Y entonces, ¿cómo quedaría ahora ese factor de dilución? Imaginemos que esta concentración es muy cercana a la que obtuvimos en la curva anterior. A lo mejor vamos a inventarnos un valor porque no tenemos aquí la regresión. 2.70 por 10 a la menos 6 molar. Entonces, imaginemos que nos da este valor de concentración y que son milimoles sobre mililitro. Entonces, ahora, ¿cómo sería ese factor de dilución o de retroceso? ¿Qué considero? Si ustedes recuerdan, en la curva de adición patrón con dilución, considerábamos el volumen inicial o volumen constante. ¿Cuál es ese volumen? 17 mililitros. 17 mililitros. ¿Y cuál es el volumen de alícuota de la muestra problema? 2 mililitros. 2 mililitros. Ajá. Y lo que sigue, les digo, aquí no viene una muestra como tal. El único objetivo de este ejercicio era que ustedes revisaran cómo procesar, cómo obtener la concentración corregida, la absorbancia corregida y cómo cuantificar. ¿Dudas? ¿Sí queda clara la diferencia entre una curva y otra? Sí, profesora. Ok, entonces nada más tener mucho cuidado en la información que nos proporcionan en el problema, porque puede ser que en el problema no nos digan que el volumen de aforo es tal volumen. Pero si ustedes obtienen el volumen particular o la suma de volúmenes de cada sistema, se podrían dar cuenta cuál es ese volumen total y descifrar si es una curva sin dilución o con dilución. Entonces, si el volumen es el mismo en todos sus sistemas, es una curva sin dilución. Si el volumen es diferente, es una curva con dilución. ¿Sí queda claro, chicos? Y alguien escribió en el chat. Ok, adelante, Paola, ¿cuál es tu duda?
¿Puedes activar tu micrófono o si... Ok, si no, escríbelo. Ajá. Ok, Paula tiene una duda. ¿Cuál sería la unidad final? La unidad final en esta, ya considerando el retroceso de diluciones, Paula, vean, eliminamos unidades y ustedes me van a decir qué unidades queda. Eliminamos mililitros con mililitros y cuáles serían esas unidades. ¿Qué unidades me quedan? Milimol sobre mililitro. Ajá, siguen siendo concentración. Pero obviamente que hasta aquí no va a llegar la cuantificación. Vamos a tener que considerar el peso de la muestra. O si son tabletas, el peso promedio de la tableta. Si es una suspensión, el volumen de alicota que se tomó de esa suspensión. Si es una muestra de agua, cuánto tomamos de muestra de agua. Y, ok. Ok, ya creo entender tu duda, Paula. Esta concentración problema es solo la concentración en el sistema. ¿En cuál sistema? En este sistema 1, donde solo colocamos muestra problema. Y la concentración o la cantidad que les pedimos posteriormente ya es la cantidad, pero ya en la muestra real. Entonces, esta sería únicamente la concentración de mi analito en mi sistema 0. Posteriormente les pedimos ya la cantidad de ese analito en la muestra, ya sea en la tableta, les digo, en la suspensión, en una muestra de agua, en alguna muestra biológica. Y muchas veces esa cantidad la expresamos ya sea en porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-peso, se las pedimos en miligramos por tableta, a veces es micromolar bueno, sí, micromolar si estamos hablando de alguna muestra biológica. Entonces, esa sería la diferencia. No es lo mismo la concentración en el sistema 0 que la concentración ya en la muestra real. Y sería hacerlo para todos los sistemas, como para todos los sistemas. O sea, calcular la concentración problema para todos los sistemas. Ok, no, porque aquí solo nos interesa calcular la concentración de la muestra problema. Si yo la calculo en este sistema 0, no tengo por qué calcularla en los otros sistemas, puesto que a todos los sistemas les estoy colocando la misma cantidad de muestra problema. Entonces va a ser la misma concentración. No sé si ya quedó más claro. ¿Ok? Sí, ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ya queda más clara esta cuantificación? Sí, profesora. Ok, entonces pues ya solo quedan 15 minutos, pero rápidamente hacemos los grupos. Ustedes